egipcios, romanos o griego, sin importar qué documentos iban a consultar, papiros, tabletas, libros o manuscritos, ni sobre qué tema era el contenido que buscaban, anatomía, ciencia, religión ni poesía, ni para qué los iban a usar, para el estudio, para la consulta, para la revisión, e incluso hasta para la rebelión. Sin la neutralidad de la red, en la Biblioteca de Alejandría, Arquímedes no habría logrado desarrollar sus definiciones sobre física e ingeniería, ni Euclides sus postulados de geometría, ni Parco de Nicea los de trigonometría, o las mediciones astronómicas de Ptolomeo, así como las notas sobre salud y anatomía de Galeno. Así de grave hubiera sido no tener neutralidad de la red o de los contenidos de los libros de la Biblioteca de Alejandría. Por ello, legislarlo, acotarlo, dentro de los parámetros de la ley, es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de un derecho fundamental como es el acceso a la información a través de la red. La fuerte movilización y presión social junto con activistas de derechos digitales en el movimiento No Más Poder al Poder supuso justamente la radical modificación de los artículos 145 y 146 del proyecto original de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, originalmente presentada por el jefe del Ejecutivo en 2014. Hoy México tiene una legislación algo más cercana a los objetivos internacionales en materia de neutralidad gracias a esfuerzos coordinados de legisladores y sociedad civil, pero sigue siendo insuficiente. Estamos pues en un momento en el que el Internet se ha convertido en un pilar fundamental del ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos. Los nuevos modelos participativos, incluso en la toma de decisiones de países como Brasil o ciudades como Madrid, basan parte de su ejecución de gobierno en escuchar la opinión de amplios sectores de la población a través justamente del Internet. Es pues el Internet un medio de transporte de información que es valioso para el acceso a la cultura, para el conocimiento, pero sobre todo para el ejercicio de derechos fundamentales. En ese sentido es que quería yo dotarle de ese significado de importancia al foro que hoy vamos a tener con tantos especialistas, reguladores, integrantes del sector, legisladores y autoridades. Porque a final de cuentas en México el mayor reto que se enfrentan quizá hoy los integrantes del órgano autónomo aquí muy bien representado, es justamente el de salvaguardar los derechos digitales consagrados en la Constitución y al mismo tiempo habilitar el crecimiento orgánico de la conectividad de banda ancha a lo largo y ancho del territorio nacional, preservando los valores fundamentales de la red. Esto no estaría fácil. La geografía mexicana crea desafíos profundos en los modelos de negocios de los operadores de telecomunicaciones. Por eso es que en un contexto en el que el Internet está consiguiendo empoderar a los ciudadanos, los proveedores de Internet no pueden ni deben decidir con base en un criterio de eficiencia económica únicamente qué contenido premian, qué contenido castigan, qué contenido directa o indirectamente impiden consultar, descargar o disfrutar. En México debemos alejarnos hoy más que nunca del modelo de legislación de la era Trump. Ejemplos como el chileno nos muestran que sí es posible legislar en este tema con amplias mayorías parlamentarias. En Chile ni un voto en contra tuvo la legislación y solamente 2 abstenciones. Esto para garantizar la calidad de la comunicación digital, carreteras que nos conducen a los contenidos fundamentales para el desarrollo pleno del objetivo último del Estado mexicano, que es la felicidad de todos. Sigamos pues esos ejemplos que nos están dando naciones, los Países Bajos, donde ya es ilegal el cobro de tarifas adicionales por utilizar aplicaciones más allá de las ofertadas por los operadores. Están pasando muchas cosas y es hora de que nos pongamos a escuchar y después a trabajar. Me parece que para alcanzar este objetivo necesitamos un consenso social y también un consenso político y también un consenso legislativo, porque es un tema de suma importancia para garantizar que en México no nos quedemos atrás en la democratización de las comunicaciones y cuanto más tardemos en hacerlo, más difícil va a ser arribar a un buen puerto. Esperamos que esta vez no tengamos que esperar un fallo de la Corte para poner manos a la obra. En ese sentido es que de verdad el día de hoy me parece que es un día importante para el Senado, a pesar de que estemos por concluir el periodo legislativo, porque estamos estableciendo que este Senado de la República en su pluralidad política atiende el tema
y será atingente en términos de los trabajos que continúen. Pues bienvenidos a todos y muy buenos días. Y le doy la palabra al señor senador Raúl Gracia. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por su presencia, gracias al presidente de la Comisión de Radio y Televisión por esta invitación. Y bueno, aunque bien dice que llega tarde, llega creo que en un muy buen momento, o demorada, llega en un buen momento porque es un tema a nivel internacional. También saludar obviamente al doctor Robles, a nombre del IFETEL, a Elisa Gómez de la Fundación Friedrich Ebert, a Gerardo Flores, al senador Priego. Creo que estamos ante un tema fundamental y un tema que define la génesis. ¿Por qué? Porque el gran problema de las comunicaciones más antiguas, como serían radio, televisión, imprenta, era que un particular poderoso económicamente podía definir la información que se le daba al ciudadano, al individuo. El Internet nace de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, y en consecuencia se rompe con este sesgo. El tema de la neutralidad de la red, si es mal definido, le mete estos mismos sesgos a la información que ahí se difunde y pierde el principio fundamental de la democracia. En ese sentido, creo que es una definición de libertad que es muy importante que definamos. ¿Por qué? Porque hay quienes confunden la libertad del proveedor del servicio de cobrar, de establecer limitantes en velocidad de navegación como la libertad que hay que defender. Y esa no es la libertad que hay que defender. La libertad que hay que defender, sin duda, es la libertad del usuario, del ser humano individual, de tener un acceso democrático y justo y libre a todas las herramientas que da el Internet y las diferentes plataformas que de ahí derivan. En aras de no ser redundante y poder, todo lo que explicó el senador Robledo, lo único que tendría yo que aportar. Muchas gracias, senador Gracia. Le concedemos el uso de la palabra a Arturo Robles en representación del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Muchas gracias, senador. Buenas tardes a todos. En nombre del comisionado presidente y del instituto, con gusto saludo a senadores amigos como el senador Zoé, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, al senador Raúl Gracia, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, al senador Gerardo Flores, también integrante de la Comisión de Radio y Televisión, y al senador Priego. Buenas tardes. Del mismo modo, a Elisa Gómez, coordinadora de Diálogo Político de la Fundación Friedrich, espero haberlo dicho bien, Ebert, en México, así como a todos nuestros invitados que hoy nos acompañan para este evento que sin duda es de gran relevancia porque es uno de los temas que ya tiene tiempo discutiéndose y que así como hay otros conceptos como el acceso universal, como el servicio universal, como la revolución digital, también la neutralidad de red es un concepto dinámico, el cual se tiene que estar revisando constantemente y el cual tiene distintas perspectivas y atiende a distintos objetivos y es la herramienta para llegar a ello. Por ello quisiera comenzar específicamente con lo que definió Tim Wu cuando se acuñó este término y que en el término neutralidad de red en el 2010, en el 2003, perdón, lo que decía es que es un Internet que no favorezca una aplicación sobre otra. Es decir, que tal y como también lo ha ratificado la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que la totalidad del tráfico de Internet debe recibir un trato igual. Y después de esto tenemos varias modalidades de neutralidad de red donde dicen tratemos igual a los iguales y también demos preferencia en cuanto a objetivos de tráfico y de mejores servicios a los que son diferentes respecto a objetivos diferentes. Ello citó a Internet como un elemento clave tal cual para la neutralidad de red, por eso debemos entender exactamente cómo surge y qué busca en cada uno. Hay distintas perspectivas, como ya lo han dicho. Hay una perspectiva económica donde lo que se busca es que haya competencia y que haya inversión. Hay una perspectiva tecnológica donde se busca que exista calidad en los servicios y por lo tanto se requiere gestión de tráfico.
y esta también tiene impacto en la sociedad digital o en la sociedad que hemos denominado 4.0 del mundo 4.0 o el México 4.0, en términos también de darle confianza a los usuarios en un entorno de privacidad y de pluralidad para, como bien han dicho los senadores, ejercer nuestros derechos y además mantener un entorno democrático. Así pues, cuando hablamos de Internet, nos referimos a esta conexión de las redes de todo con todos y que está basada en un conjunto de protocolos que per se pues ya tienen algunas preferencias. El mismo protocolo IP trata diferente a los datos porque si no, no funcionaría. Pero este es desde el punto de vista solo tecnológico. Esta parte ha revolucionado el estar conectados todos con todos, revoluciona la forma de comunicarnos y de hacer prácticamente cambiar la forma en lo que nosotros nos desempeñamos, desde realizar videollamadas a cualquier parte del mundo, hacer transacciones en línea, poder publicar videos y dar a conocer nuestras ideas, nuestras ideologías, inclusive hacer unirnos a una motivación o irnos a un movimiento a través de Internet y colaborar con gente en todas partes. La importancia tanto de la tecnología como del Internet es incuestionable. Simplemente en el año 2000, que parece lejano, pero pues tiene 17 años, menos del 7% de la población tenía acceso a Internet. Ahora mismo estamos hablando que el 45% de la población en el mundo tiene Internet. Y para el 2021, de acuerdo a las proyecciones más confiables, el 58% se estará comunicando, no solo tendrá acceso, sino se estará comunicando a través de Internet. Como resultado de esto, lo que viene es una cantidad inmensa de datos y de crecimiento y de interconexión en este ecosistema que llamamos Internet. Y además se espera que este tráfico de datos no solo haya más usuarios, sino que estos usuarios sean más sofisticados, es decir, que cada vez utilicemos más servicios con mejores calidades y mayor ancho de banda. Para los próximos 4 años, lo que se pronostica tanto para México como el resto de Latinoamérica es que crezca 5 veces el volumen de tráfico de Internet. Ahora mismo, y en esta revolución que estamos viviendo hacia el México 4.0, pues cerca de la mitad de los mexicanos ya tienen acceso a Internet, como lo publicó recientemente la OCDE, después de 4 años y medio, la penetración de banda ancha móvil casi prácticamente se triplicó y la banda ancha fija llega ahora mismo a la mitad de los hogares, y en los últimos 2 años el tráfico de datos creció 5 veces, solo en México. A la par de este crecimiento también vemos que cambia la forma en la que consumimos y en la parte como interactuamos en este Internet, y cada vez nuestras tendencias son utilizar una mayor proporción de servicios de entretenimiento y de difusión, además de redes sociales y el streaming. Y próximamente con el Internet de las cosas, pues también tendremos dispositivos que serán más sofisticados y que se utilizarán para transporte, para turismo, para alojamiento, inclusive para seguridad y para dar también nosotros tener una identidad digital y transportarnos o movernos por esta sociedad digital. Son justamente estos modelos de negocio los que a todo mundo nos dan las ideas de que se va a intensificar el uso de el uso del Internet y de las capacidades de las redes. Por eso, en distintas partes del mundo, los legisladores y los reguladores han puesto reglas de juego de Internet, y también cuando no existen estas, han existido asociaciones y han existido organizaciones que van por esto que llamamos gobernanza de Internet, en la cual está basada, como el mismo Internet, en un sistema multipartes donde todos tenemos que colaborar para hacerlo un entorno propicio para esto que se llama ciberbienestar, o para esta parte que es aprovechar la sociedad de la información. Esto también ha causado en nivel de economía pues un mercado de 2 lados, en el que por un lado los usuarios finales pueden pagar por sus datos consumidos, o por el otro lado el proveedor puede pagar para que los usuarios consuman sus contenidos o servicios. Esto es lo que también se ha llamado, y una tendencia nueva, que es la tarificación cero o el zero rating. Pero justamente como la neutralidad de red es tan amplia y tiene tantos objetivos
y es una herramienta para lograr estos objetivos, tenemos la importancia, y es donde quisiera yo centrar todo a lo largo del día del evento, es los principios en los que debemos de basar la neutralidad de red, y en particular también para que todos tengamos claro cuál debería ser el grado de intervención tanto de la parte legislativa como de la parte regulatoria sobre la gestión de tráfico para asegurar que las operaciones sean eficientes en las redes a favor de los usuarios, también evitar la degradación por efectos de competencia y también garantizar la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información que está estipulada en la Constitución. En este contexto, ahora mismo, como he dicho, se ha evolucionado, pero los puntos más fuertes en donde está la discusión ahora en nuestros días por parte de la neutralidad de redes, por un lado, la gestión de tráfico que podrían realizar los operadores para garantizar el uso eficiente de sus redes, también para evitar que haya congestión y los usuarios detecten una degradación de su servicio, pero esto también siempre tiene que estar balanceado con un respeto total a la privacidad de los usuarios y su derecho a la libertad de expresión y de que no se revise exactamente qué hay en cada uno de estos servicios o en cada uno de estos contenidos. Por otro lado, también se hacen medidas para el acceso y la no discriminación basadas directamente en la libertad de información y de libre expresión, en donde se evite que exista bloqueos por mensajes, ideas o contenido de estos mismos textos. Los beneficios también y las posibles distorsiones de mercado se han centrado la discusión, sobre todo en los últimos años, en esto que mencionaba que se llama el zero rating, que es en el cual los operadores obtienen un beneficio al no cobrar a los usuarios por acceder a ciertos contenidos a cambio de tener mayor demanda, pero lo cual también trae por otro lado, podría generar una barrera de entrada para las aplicaciones que no tienen este trato y que podría ser discriminatorio. Por lo tanto, lo que se tiene que buscar es este balance entre los objetivos de la neutralidad de red. Desde el 2009 se han presentado básicamente dos visiones. Por un lado, el de la Unión Europea y por otro lado, el de Estados Unidos. En este sentido, se han publicado directrices por parte del grupo denominado BEREC, que es un grupo no vinculante, pero que emite recomendaciones que pueden ser adoptadas por todos los países de la Unión Europea, y ellos los llevan después, los adaptan y los adoptan a su legislación local. Y básicamente lo que establecen estos lineamientos es que los reguladores puedan monitorear y asegurar el cumplimiento de las reglas en cuanto a la provisión del servicio de acceso a Internet, que brinden un trato igual y no discriminatorio en función del tráfico de las redes para los usuarios finales. Y por el otro lado, la visión que también ha estado cambiando recientemente, y yo creo que es un elemento que deberíamos de observar en todo momento cuando se emiten lineamientos o reglas para neutralidad de red, es este cambio que ha habido en la política de Estados Unidos, la cual ha sido, en los últimos años había sido más estricta en ciertos sentidos, pero que recientemente se ha publicado que la intención del regulador es flexibilizarla. Así como también los reguladores europeos han ido flexibilizando en menor medida esta bandera que traían al principio de que se entendía la neutralidad de red como acceso privilegiado o como dar priorización a ciertos datos. La incorporación de la neutralidad de red pues ya es un hecho en todas las leyes, está sobre todo en Latinoamérica. En los últimos años se ha insertado o se ha considerado en las legislaciones de Argentina, en la de Brasil, en la de Chile, en la de Colombia, en la de Ecuador, en la de Perú, y obviamente en México tenemos artículos específicos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establecen los principios y normativas de cómo debe ser la neutralidad de red. En este sentido, como todos saben, en el artículo 145 dice que el instituto debe expedir lineamientos de carácter general sobre la neutralidad de red, a los que los concesionarios y los autorizados, este es un punto importante, que presten servicio de acceso a Internet deberán sujetarse. Asimismo, la ley nos dice cómo o cuáles son los principios que debemos de seguir.
Tenemos que perseguir la libre elección de los usuarios, que no haya discriminación por parte de los proveedores de Internet, mejor conocidos como los ISPs, salvaguardar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red, dar transparencia e información en la prestación del servicio de Internet y además que la gestión de tráfico no constituya una práctica contraria a la competencia, es decir, que sí sean por elementos tecnológicos de provisión de calidad de servicio y no por un tema de bloqueo o de barreras de acceso a la competencia. También se busca preservar los niveles mínimos de calidad y fomentar el desarrollo contenido de la infraestructura. Del mismo modo, el artículo 143 lo que establece es que el servicio de acceso a Internet se debe prestar respetando los parámetros contratados por el usuario, sin importar el contenido y el dispositivo de terminal utilizado. Claramente aquí el legislativo y la Constitución desde sus principios nos ha dicho cuáles son los metas que debemos perseguir. El gran reto está ahora mismo en encontrar este balance que se debe guardar entre los tres básicos que hemos dicho. Por un lado, la calidad del servicio que tiene que ver con gestión de redes. Por otro lado, la confianza en el uso de estas tecnologías que tiene que ver con la privacidad y la protección de las transacciones y de los datos. Y en un tercero, la protección a la competencia, que es donde tenemos que asegurar que el acceso sea no discriminatorio o sea privilegiado respecto a unos mercados o aplicaciones en cuanto a otras. De esta manera, lo que se logra cuando se encuentra este balance es preservar la libertad de los usuarios, su derecho a acceder a información plural oportuna y además que su experiencia del servicio sea confiable. Con todo esto que hemos mencionado, pues lo que se puede determinar o lo que resulta es que la neutralidad de red es un tema altamente complejo, el cual requiere un análisis muy detallado y el cual inclusive los que en su momento o las administraciones que en su momento fueron los estándares de neutralidad de red han ajustado en función de las realidades del Internet y de las realidades de su mercado y también en siguiendo las mejores prácticas, tiene que ser con la participación de todos. Por ello, cuando en este proceso que está siguiendo el Instituto de preparar y emitir unos lineamientos de neutralidad de red, así como tanto porque nos los ordena la ley como por esta visión que tenemos y que estamos convencidos de que debe ser multi-stakeholder o multipartita, se pondrán a consulta pública para que todos, no solo los que estamos presentes en algún foro o los que estamos involucrados directamente con lo que pues, puede considerarse el círculo rojo de la neutralidad de red, puedan aportar sus opiniones y enriquezcan estos lineamientos que en su momento aprobará y publicará el instituto. Por ende, yo celebro que hayan, yo considero que esto nunca es tarde porque siempre va a seguir evolucionando este concepto y seguiremos hablando de neutralidad de red, de progreso digital, de servicio universal en los próximos años, obviamente cada uno con una evolución y un estadio distinto. Y creo que esto va a ser de gran valía para todos porque nos permitirá escuchar las distintas visiones desde el punto de vista del legislativo, desde el punto de vista del órgano autónomo, desde el punto de vista de los operadores, de las organizaciones civiles, de los propios usuarios y de los académicos que intervienen en esta conformación de la neutralidad de red y que todos queremos que nos destine en una apropiación del México 4.0 o del México digital, el cual se apuntaló desde la reforma en telecomunicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Antes de darle la palabra al senador Gerardo Flores, quisiera también para quienes nos están viendo en la transmisión por internet del canal del Congreso, comentar rápidamente la composición de las tres mesas que vamos a tener el día de hoy. La mesa 1, Internet, Competencia y Derechos Humanos, estará también el comisionado Arturo Robles, el senador Gerardo Flores, Pablo Barrionuevo de Telefónica México y Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Eso es en la primera mesa.
Después del receso, a las 14 horas, tenemos la mesa 2, que es Cero Rating, en la que estarán la comisionada Adriana Labardini, también del IFT, Carlos Brito de R3D, Daniel Ríos Vila de AT&T, Lester Benito García de Facebook y Víctor Pavón Villamayor de Oxford Competition Economics, moderada por el senador Benjamín Robles. Y a las 18 horas, la Mesa 3, Regulación de la Neutralidad de la Red, contará con Edgar Olveras, subsecretario de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Lina Ornelas de Google, Paulina Gutiérrez de Artículo 19, y la diputada Sofía González, presidenta de la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Cámara de Diputados, moderada por Virginia Almendra Hernández de la Frederick Ebert. Lo quería decir para que todos conocieran cuál es nuestra agenda del día de hoy, pero ahora tiene el uso de la palabra el señor Gerardo Flores. Pues muy brevemente, solo para celebrar la realización de este foro, no quiero abundar mucho, creo que ya se ha dicho con amplitud. Se trata de un tema de amplio debate que no ha podido ser resuelto de manera contundente. Hoy mismo estamos viendo, o esta semana estamos viendo, cómo hay un debate importante en los Estados Unidos sobre las medidas que pretende introducir la actual administración del órgano regulador, que darían marcha atrás a una regulación que estableció la FCC en la época del presidente Obama. Entonces, pues es un tema que no está resuelto, es un tema que genera opiniones, yo diría, intensas de mucha gente, y que el legislativo pues tiene que estar atento a este tipo de discusiones, y creo que es un muy buen momento para que en el Senado de la República tengamos un foro de esta naturaleza, para que podamos ir construyendo eventualmente, aunque está, como ya lo dijo el comisionado Arturo Robles, en los artículos 145 y 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya están previstos los principios que previó el legislador en materia de neutralidad de red. Pues desde luego aún hay mucho por hacer en nuestro país en esa materia, y creo que es muy oportuno este foro. Básicamente es lo que yo diría, y le doy la bienvenida a todos los asistentes esta mañana aquí. Muchas gracias, senador Flores. Y por último, para la inauguración está Elisa Gómez, coordinadora de diálogo político de la Fundación Frederick Ebert y además coorganizadora de este evento. Muchas gracias, senador. Pues muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es que nos da mucho gusto estar aquí. Efectivamente fue un foro que planeamos desde 2015 y agradezco el gesto, senador Robles, que haya mencionado a José Antonio Zavala y Almendra Hernández, que en este 2015 fueron dos de nuestros egresados del programa de liderazgos progresistas y plantearon un proyecto sobre el tema, desde investigar lo que significaba el principio de la neutralidad de la red, y también justo en el marco de lo que mencionaba el comisionado en aquel entonces, esperando la consulta pública para emitir esos lineamientos. Y la verdad es que las nuevas generaciones están ahí, están interesadas en el tema, y pues yo celebro que estemos aquí en este ejercicio de deliberación. Yo también creo que nunca es tarde, y más si esos lineamientos no se han emitido, siempre es propicio abrir espacios de diálogo y de conocer las opiniones de todos los actores directamente involucrados. Ese es el espíritu del programa, como ya se mencionó. En cada una de las mesas quisimos tener la voz de algún representante de los actores pues que tienen mucho que decir sobre el tema. Quizás se pregunten por qué una fundación política alemana está interesada en este tema, y bueno, somos una de las fundaciones políticas que está aquí en México. Tenemos oficinas en más de 100 países, nuestro trabajo es de cooperación internacional, promovemos diálogos políticos y sociales. Digamos que a nivel mundial nuestro mandato es promover la democracia y la justicia social y ayudar, fortalecer a los actores progresistas
en esta escala. Y bueno, en el ánimo de alimentar debates para un desarrollo democrático, en este caso de México, como fundación damos seguimiento a las reformas en general, las reformas estructurales que se han dado. Este es el caso de la reforma de telecomunicaciones, un sector al que como fundación nos interesa democratizar en todos sus aspectos, incluso desde el lenguaje. Es un sector que usa un lenguaje muy técnico por obvias razones, entonces desde ahí es importante abrir los espacios para que mayores personas puedan acceder y entender de lo que se trata. Sabemos que como todas las reformas que se han dado en los últimos años en este país, ha habido grandes avances a nivel de las reformas constitucionales, pero vemos grandes retos en la implementación de las reformas. Y creo que la reforma en telecomunicaciones pues está viendo eso, los retos de implementación, las resistencias que existen, las deficiencias. Entonces, bueno, en ese sentido celebramos y agradecemos la hospitalidad y la apertura de las comisiones de radio, televisión, cinematografía y la Comisión de Comunicaciones y Transportes de este Senado, que hayan tenido la disposición de abrir este espacio de diálogo. No voy a ahondar más en el tema para no quitar más tiempo a la mesa, que ya vamos un poco retrasados, simplemente decir que para nosotros, detrás del principio de la neutralidad de la red, como ya se dijo, hay dos valores muy importantes, el de la libertad de expresión y el de la innovación. Y creo que este país tiene mucho que desear, tanto en la protección y promoción de la libertad de expresión como en el de la innovación. Dos valores que es importante promover, salvaguardar, y en esa lógica la forma en la que quede regulado el principio de la neutralidad de la red, pues en realidad pues nos dará una idea de la voluntad política que hay para salvaguardar y promover estos principios. Entonces coincido con lo que dice el senador Robledo, hablar de neutralidad de la red es hablar de derechos humanos, es hablar de democracia, y necesitamos involucrar a más voces en estos debates. Bueno, sin más, yo nada más quisiera agradecer a todo el equipo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con quienes pudimos desde 2015 estar armando este foro. Y bueno, sin más, bienvenidos a todas y todos y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Pues daremos paso de inmediato a la mesa 1, Internet, competencia y derechos humanos. La intención es dialogar y discutir qué fuerzas compiten en el sector de telecomunicaciones, cuáles son las características del mercado de servicios en línea, cuáles son los derechos de las y los usuarios de Internet. ¿Pueden reconciliarse los intereses de los distintos actores con los derechos de los usuarios? Pues es un poco las preguntas que están planteadas, y para no repetir a dos integrantes de la mesa que ya han participado, yo le pediría a Pablo Barrionuevo de Telefónica México que pudiera hacer uso de la palabra. El planteamiento es que pudiéramos hacer uso de la palabra por 7, 10 minutos cada integrante de la mesa, para después poder abrir otra participación de cada uno de los integrantes para pues, réplicas, preguntas, respuestas y demás. Entonces, Pablo, bienvenido, y tiene usted, maestro, el uso de la palabra. Estupendo, muchísimas gracias por la invitación. Yo coincido en que efectivamente cualquier espacio de debate que se abra con todos los actores que participan, y sobre todo en un tema tan controvertido e interesante como es el de la neutralidad de red, pues es francamente positivo. Efectivamente ya llevábamos tiempo tratando de realizar este foro y pues bienvenido. Yo había pensado, traje una breve presentación que lo que trata es de responder a las preguntas que están en la base de esta mesa de Internet, competencia y derechos humanos. Pero sí quisiera hacer alguna apreciación sobre algunas de las cosas que se han dicho. Creo que sobre la neutralidad de la red, al principio es importante definir de qué estamos hablando cuando hablamos de la neutralidad de la red. Se han mencionado ciertas definiciones, ciertos marcos jurídicos, como es el de México con
con el artículo 6 de la Constitución y el capítulo 6 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y sí que creo que dentro de los 7 principios que se establecen en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que me voy a permitir detallar, como son: libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia e información, gestión de tráfico, calidad y desarrollo sostenido de la infraestructura. Este es el marco jurídico de la neutralidad de red en México. Los lineamientos que emita IFETEL tienen que circunscribirse a estos 7 principios. Y en estos 7 principios hay cosas bien interesantes. Creo que el importante, o uno de los más importantes, es la no discriminación. Y hay que ver qué entendemos por no discriminación. Desde nuestro punto de vista, no discriminación sí permite la diferenciación. Hace tiempo participamos junto con muchos otros stakeholders de este ecosistema digital en unos foros auspiciados por una institución académica en México. Y una de las conclusiones, no llegamos a muchas conclusiones, pero llegamos a alguna. Creo que a la conclusión fundamental a la que llegamos en ese momento es que Internet, de hecho, no es neutral. Entonces, sí hay una diferenciación en el tráfico de contenidos. Diferenciación que se puede dar por distintas razones. Por ejemplo, el caso paradigmático es la pornografía infantil o contenidos que están sujetos a una especial protección por parte del régimen jurídico. Esos contenidos tienen un trato diferenciado. Y si existe esa diferenciación, lo que podemos discutir es cuáles son los elementos, cuáles son las excepciones que pueden justificar esa diferenciación. Y dentro de esos principios, pues ya se apuntan a algunos. Por ejemplo, la libre elección. Si los usuarios lo solicitan, el trato puede ser diferenciado. Esto también se recoge en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se han dicho también otras cosas. Por parte del comisionado, por ejemplo, se mencionaba que efectivamente existen distintos modelos de regulación de la neutralidad de red. Uno es el americano, que efectivamente en estos días se ha modificado. Otro es el europeo. Bueno, creo que es importante considerar que la regulación de la neutralidad de red puede tener una influencia en la definición de la política pública. Quiero decir que dependiendo de los objetivos que se tengan desde el punto de vista de la política pública, la regulación de la neutralidad de red puede ser una u otra. En el caso de la Unión Europea, lo que se persigue fundamentalmente dentro de un contexto, dentro de un proceso de búsqueda de un mercado único digital, lo que se trata es de proteger los derechos de los usuarios y los consumidores. Eso está en la base de la legislación europea. Y la regulación de neutralidad de red en Europa responde a eso. En el caso de Estados Unidos, su objetivo fundamental es la competencia. Y la regulación de la neutralidad de red trata de dar respuesta a eso. Lo que yo creo es que en el caso de México y de muchos otros países en Latinoamérica, la situación del mercado es distinta. Entonces, en este caso, entiendo que el objetivo fundamental de la política pública debe ser mejorar los niveles de penetración de los servicios, a todos los niveles, geográfico, social. Y creo que la regulación de la neutralidad de red puede ayudar a conseguir ese objetivo. Dicho esto, sí quisiera tratar de atender a las preguntas que se hicieron, ya digo, como base de esta mesa que nos ocupa.
Entonces, si pudiéramos ver la primera diapositiva, la primera pregunta que se hacía es ¿qué fuerzas compiten en el sector de las telecomunicaciones? Quisiera mostrarles esta slide donde se ve, esta es la cadena de valor del ecosistema digital. Aquí estamos todos los participantes dentro de este ecosistema digital. A la izquierda vemos que están los creadores de contenidos. Se va avanzando, están por ejemplo las plataformas de agregación, que son aquellas que incluyen todos estos contenidos, App Stores, están las redes de transporte y finalmente pues los fabricantes de dispositivos. Dentro de toda esta cadena de valor, lo que estamos contemplando ahora mismo en el mercado es que los distintos eslabones que antes eran más limitados se están abriendo. Entonces, redes de transporte o ISPs que antes se dedicaban o se centraban en el transporte de información, ahora están abriendo sus perspectivas. Es el caso, por ejemplo, que también hemos visto estos días de AT&T con la compra de Time Warner. Entonces, esas redes de transporte de repente se buscan formas de convertirse en creadores de contenidos. De la misma forma, plataformas de agregación, como puede ser Facebook, compran WhatsApp, que es una plataforma de mensajería. Hay muchos otros ejemplos, pero la idea es esa. Eslabones que antes eran cerrados y se circunscribían a un espacio limitado, están abriendo su espacio, digamos su oferta de servicios. Y eso genera problemas desde el punto de vista de la competencia. Si quieren pasamos a la siguiente slide. La segunda pregunta que se hacía es ¿cuáles son las características del mercado de servicios en línea? Hay muchas respuestas. Digamos que pueden darse distintas perspectivas, pero si observamos, por ejemplo, las particularidades del mercado de servicios en línea y del ecosistema digital en Latinoamérica, podemos observar distintos elementos que son algunos interesantes. Por ejemplo, se han producido muchos avances en los niveles de penetración y en la conectividad. En el caso de los servicios en línea, podemos observar que hay desigualdades geográficas y sociales. Tenemos zonas con niveles de acceso y de uso de los servicios que están al nivel de los países más desarrollados de la OCDE y otras zonas donde existe una brecha digital. Pero la realidad, por ejemplo, es que en el caso de Latinoamérica y de México es muy destacable el uso que se tiene de redes sociales. El nivel de uso es muy elevado y lo que llama la atención es que esas redes sociales o esos servicios son empresas globales, no son empresas locales, ni en México ni en Latinoamérica. Sí que hay dos sectores donde hay una participación importante de los servicios locales. Particularmente menciono dos. El caso de los contenidos de vídeo, donde hay, por ejemplo, en el caso de México, Televisa, donde hay grupos creadores de contenidos muy fuertes y que además tienen una, digamos, identificación cultural con los países donde están, que hacen que los usuarios consuman esos contenidos, esos vídeos. Por ejemplo, antes estaba comentando en el caso de Netflix, se está percibiendo una cierta tendencia a la introducción de contenidos locales, en el caso de México. Otro dato característico es el tema de las plataformas de comercio electrónico. Hay un aumento, por ejemplo, de la publicidad online.
Publicidad online no significa que mejore el comercio electrónico, pero en cualquier caso, en el caso del comercio electrónico, existe en Latinoamérica, por ejemplo, Mercado Libre, que es una plataforma bien importante, ubicada en Argentina. Entonces, en el caso de las plataformas de comercio electrónico, también se observa que hay una presencia local importante con respecto a las plataformas globales. Yo creo que esos serían, por ejemplo, algunos de los elementos característicos del mercado de servicios en línea en Latinoamérica. Y tratando de responder a la siguiente pregunta, en la siguiente slide, la pregunta es: ¿cuáles son los derechos de los y las usuarias de Internet? En el caso de México, como estábamos comentando, es decir, el marco jurídico es claro. Está establecido por el artículo 6 de la Constitución, que establece el derecho al acceso al Internet y a la banda ancha para los ciudadanos mexicanos. Con dos partes. Es un derecho de los ciudadanos, pero también es una obligación del Estado. Junto con este artículo 6 y el artículo referido a la neutralidad de red que comentábamos, donde se establecen los 7 principios en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, consideramos que este es el marco jurídico que marca la discusión de neutralidad de red en México. Y quisiera concluir con la última diapositiva, donde se trata de dar respuesta a la última pregunta. Y la última pregunta es si pueden reconciliarse los intereses de los distintos actores con los derechos de las y los usuarios de Internet. Comenzaba hablando de las definiciones. En mi caso, la definición de Internet, de la neutralidad de red que yo considero más apropiada, es esta, que dice: un Internet abierto para preservar el derecho de los usuarios al acceso libre y no discriminatorio a los contenidos, servicios y aplicaciones. Como ven, se incluyen algunos de los principios de los que hemos venido hablando y que se incluyen en este marco jurídico. Pero creo también que esta mesa, contemplando cómo se tiene planteada la agenda de este día, creo que se basa esencialmente en un problema de competencia. Y efectivamente, como decía al principio, dentro de esa cadena de valor, lo que se observa es que hay empresas que se han ampliado su oferta, de forma que se ofrecen servicios por parte de empresas que muchas veces no están regulados. Y eso es un problema desde el punto de vista de la competencia. Y desde el punto de vista de la competencia, lo que nosotros consideramos es que los mismos servicios deben tener las mismas reglas. Consideramos que esa debe ser la base que fundamente la regulación de la neutralidad de red en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Tiene el uso de la palabra Luis Fernando García de R3D. Muchas gracias. Primero que nada al Senado, a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Comisión de Comunicaciones y especialmente a la Fundación Frederick Ebert por la invitación y la organización de este evento. Bueno, yo me voy a ir un poquito más para atrás, ¿no? Creo que durante el día va a haber oportunidad de meternos a detalles muy específicos de la regulación de la neutralidad de la red. Y me gustaría empezar, digamos, por apuntar algo que probablemente es obvio, que es, creo que la mayoría de los que estamos acá, me imagino que todos acá hemos tenido la posibilidad de acceder a Internet, una posibilidad que no, desgraciadamente, no goza casi o más de la mitad de los mexicanos, de acceder a Internet, y hemos podido ver en nuestra vida cómo es que el acceso a Internet ha potenciado nuestro ejercicio de derechos. Podemos acceder a más información, más plural, de manera más inmediata, digamos, información que recorre distancias amplísimas de manera muy veloz, ¿no? Y claramente Internet y las tecnologías digitales tienen ese potencial
de maximizar y potenciar el ejercicio de derechos. También presenta desafíos novedosos, ¿no? Por ejemplo, el tema de privacidad, y también es muy importante lo que se mencionaba, tiene un potencial democratizador siempre y cuando, en primer lugar, pues todas las personas tengan acceso a a Internet, algo que, como repito, no sucede en el país. No puedo dejar de mencionarlo, porque mientras eso no esté resuelto, mientras que la promesa de la Constitución, la obligación del Estado es garantizar, es caminar de manera progresiva hacia una conexión universal, ¿no? Mientras eso ni siquiera estemos avanzando de una manera importante, va a estar cercenada el potencial democratizador de Internet y las tecnologías digitales. Pero bueno, digamos, claramente Internet es importante y tiene un potencial de ejercicio de derechos humanos, y para proteger ese potencial, y las razones por las cuales tiene ese potencial son básicamente, dentro de muchas cosas, que hay barreras de entrada muy bajas a participar en el debate público a través de Internet, pero también al comercio, a la innovación, digamos, cuántas compañías de Internet han empezado como compañías muy pequeñas que justamente no le tienen que pedir permiso a nadie para poder hacer una iniciativa innovadora, y han tenido éxito, otras no. Pero esa posibilidad de irrumpir y de no nada más y no veamos acá a los usuarios nada más como actores pasivos dentro de Internet, son también activos como productores de contenidos y de expresiones, pero también como receptores, como la posibilidad de buscar, etcétera. Sin duda es muy relevante. Y en ese ecosistema, los intermediarios, quienes dan acceso a Internet, quienes proveen servicios de Internet, juegan un rol esencial. Y aquí apuntaría como un elemento a tomar en consideración, que espero algún día se emitan esos lineamientos, que ya llevan 3 programas anuales de trabajo en el IFT anunciando la consulta pública y nomás no inicia. Ojalá el año que entra sea el bueno. Y un instrumento, un documento que es bien importante que se toma en cuenta es, por ejemplo, el informe sobre libertad de expresión en Internet que emitió la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se dan también acercamientos muy importantes desde los derechos humanos a estas problemáticas. En ese documento se habla, por ejemplo, del rol importantísimo que tienen los intermediarios. Como los intermediarios, de los intermediarios depende, por ejemplo, el acceso o el acceso a servicios en Internet que son fundamentales para tener una experiencia que sea también significativa para el usuario. Por ejemplo, el servicio de buscador. Si no hubiera buscadores, pues estaríamos complicados de poder navegar en la magnitud de la información que existe y que es accesible en Internet. Esos intermediarios, las decisiones que toman, las decisiones que no toman, tienen efectos en cómo los usuarios experimentan Internet. Y es por eso que, por un lado, por ejemplo, en ese documento se habla de la protección jurídica que tienen que tener los intermediarios, por ejemplo, con el principio de no responsabilidad de intermediarios, de tratar de no responsabilizar al intermediario por lo que hace el usuario de manera necesaria, con sus condiciones, por supuesto. Así como no hacíamos responsable a la empresa telefónica de lo que una persona hacía hablando por teléfono, el principio se expande a hay que tratar de no hacer responsable a los intermediarios, de no convertirlos en vigilantes y en policías de Internet, porque puede generarse efectos nocivos. Entonces, hay una consideración desde los derechos humanos a los intermediarios de protección hacia ellos, para que ellos no tengan incentivos que hagan que ellos mismos cometan violaciones a los derechos de los usuarios. Pero también se habla en ese documento, por ejemplo, del tema de neutralidad de la red. Y esencialmente, como mencionaba, la razón por la cual Internet ha sido tan significativo para la sociedad y para las personas que tenemos acceso a él, es porque ha removido lo que en inglés se llama gatekeepers, los voy a llamar de ahora en adelante cadeneros, ¿no? Los cadeneros que hacían de cadeneros para, por ejemplo, en la radiodifusión. Si tú querías tener un programa de televisión o querías difundir información, pues tenías que tener conexiones, contratos o muy buenas amistades dentro de los radiodifusores, si no, pues no puedas tener tu programa de televisión. Ahora es más sencillo, ahora yo no tengo que pedir permiso a nada, abro mi cuenta en YouTube y listo. Estoy transmitiendo para un montón de gente, ¿no? Y lo que hay que cuidar es que, y el principio de neutralidad de la red va orientado a eso, a impedir que se erijan nuevos o
se mantengan esos gatekeepers, esos cadeneros en Internet, ¿no? Si hubiera, y si no hubiera principio de neutralidad de la red, podría ser posible que un proveedor de acceso a Internet, como una empresa de proveedor de telecomunicaciones, como AT&T o Telefónica o Telcel, o Telmex, etcétera, pueda fungir de cadenero y decir qué contenidos se pueden ver, cuáles no, cuál es más rápido, cuál es más lento, y eso tiene efectos muy problemáticos. Y eso es lo que está orientado el principio de neutralidad de la red. Y acá es muy importante, creo que sí, en el tema de las definiciones, de una vez ir sacándonos discusiones bizantinas que no tienen sentido, por ejemplo, como el confundir deliberado o no deliberadamente la neutralidad de la red con la gestión de tráfico. Como si fueran conceptos opuestos e irreconciliables. Y claramente no es así. El principio de neutralidad de la red no implica que las empresas no puedan hacer gestión de tráfico. Por supuesto que no. Sin embargo, sí implica, y el principio de no discriminación, que esa gestión de tráfico tiene que estar orientada a ciertos fines sí, y a otros fines no. Por ejemplo, este documento de la Relatoría de Libertad de Expresión menciona que la gestión de tráfico solamente sería permisible cuando sea necesaria y proporcional para preservar la integridad y seguridad de la red, para, por ejemplo, prevenir el spam o para gestionar temporal y excepcionalmente congestiones de la red. Claramente son gestiones de red que tienen sentido, que son proporcionales, que son necesarias, que son objetivas. Que, por ejemplo, trayendo los conceptos de derechos humanos, se habló de discriminación. En el derecho internacional de los derechos humanos se entiende como discriminación no la ausencia de una diferenciación. No, es cuando una diferencia de trato no es objetiva o razonable. La objetividad y razonabilidad de la diferencia depende de los fines que persigue, de la necesidad, de la proporcionalidad, de la idoneidad. Entonces, claramente, la gestión de tráfico es una forma de diferenciar tráfico. Diferenciar no es igual a discriminar. ¿Cuándo la diferenciación es discriminación? Cuando no está atendiendo a estos objetivos. Cuando está atendiendo objetivos comerciales como yo tengo, como empresa de telecomunicaciones, la posibilidad de decirle a Netflix o a Google o a quien sea, mira, si quieres que tu tráfico sea mejor o el de tu competidor es peor, tienes que darme una lana. Eso genera distorsiones, no solamente, en términos, primeramente de derechos, pero también competitivos y de competencia, pero no solamente de competencia, y es muy importante entender esto, que el tema de neutralidad de la red no es únicamente un tema que afecta a la competencia entre empresas de telecomunicaciones, sino que tiene efectos de competencia en otros mercados. Cuando las empresas de telefonía móvil te dicen que Uber no te gasta datos, pues yo soy Cabify y digo, oye, pues estás ahí, estás consolidando al incumbente y tiene un efecto anticompetitivo en mi mercado. Entonces, es muy importante que el regulador de telecomunicaciones tenga conciencia de que su decisión sobre neutralidad de la red tiene implicaciones no solamente de competencia entre empresas de telecomunicaciones, sino que tiene efectos de competencia en mercados de Internet. Por eso es bien importante, por ejemplo, que involucremos mucho más a la COFECE en este tipo de discusiones, porque seguramente en la emisión de los lineamientos tendría que dar una opinión y además hay problemas de competencia, y estoy de acuerdo con Pablo, hay problemas de competencia en los mercados de servicios de Internet que no necesariamente le toca al regulador de telecomunicaciones atender, ni es la regulación de neutralidad de la red la única ni la mejor herramienta para resolver. Entonces, tampoco queramos darle a la regulación de neutralidad de la red, caracterizarla como la única herramienta que tiene el Estado para también fomentar competencia en los servicios de Internet. Creo que no necesariamente es así. Y bueno, yo lo dejaría hasta acá a reserva de que sigamos discutiendo sobre este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Tiene la palabra el doctor Arturo Robles a nombre del IFT para también hacer comentarios sobre el tema de la mesa. Muchas gracias, senador. Pues indiscutiblemente, y como lo hemos visto, hay distintas perspectivas desde la cual se tiene que ver la neutralidad de la red. Específicamente, como veíamos en el tema de la mesa de hoy, es un
es un concepto que a su vez tiene herramientas y que están involucradas con derechos humanos, con Internet, con la competencia, con libertad de expresión, con libertad de acceso a la información. Por lo tanto, y también siguiendo con este concepto, como lo hemos visto, que a los operadores pues obviamente les preocupa la parte de la competencia y de la gestión de las redes, a la parte de las organizaciones sociales evidentemente también les preocupa el tema de la no discriminación, la libertad de contenidos, la libertad de acceso a toda la información, y también obviamente a nosotros y al legislativo le preocupa pues que sean una herramienta para ejercer los derechos que están plasmados directamente en la Constitución. Entonces, como se ha dicho en la Constitución, el artículo 6º, el acceso al Internet es un derecho, pero no solo es un derecho per se, sino que sirve para el ejercicio de otros derechos. Una vez que conseguimos acceso a Internet, democratizamos muchos de los derechos que teóricamente son universales, pero no siempre en la práctica. Una vez que una persona tiene Internet, puede ejercer su libertad de expresión, puede acceder a servicios de salud, puede acceder a servicios de educación, inclusive puede utilizarlo para ejercer su derecho al trabajo. Justamente lo que se está buscando y lo que hemos visto en los últimos años es que estamos avanzando de una sociedad que era una sociedad tecnológica que aplicaba las tecnologías hacia ahora una sociedad digital, es decir, que todo mundo aproveche las posibilidades que tiene la sociedad de la información, que le saque provecho, que se vea reflejado en un bienestar o en un cambio de vida a través del uso de estos servicios, y que también se sienta confiado en ir en la construcción de este nuevo entorno. Es como, y como se ha planteado en otras ocasiones, es pues como la sociedad, o cuando tú estás en tu entorno en el que te desarrollas, pues lo que quieres es tener seguridad, lo que quieres es que tengas buenos servicios, lo que quieres es que si que tengas una escuela cerca, lo que quieres es que tengas sanidad, lo que quieres es que tengas todos los servicios. Pues lo mismo sucede ahora cuando estamos en una sociedad digital, y para eso en este mecanismo que como se plasma en la presentación es un engranaje. Uno de estos engranes que tiene que ver con otras tres cosas, como aquí se han mencionado, que son la competencia económica, la parte tecnológica, que es la gestión de las redes, y la parte social y de libertad de expresión y de ejercicio de derechos, es con lo que tenemos que considerar para cada uno de estos neutralidad tecnológica. Es evidente, como lo han mencionado otros, que son objetivos que están entrelazados pero que no son los mismos. Por eso sí tenemos que tener muy claro qué busca la neutralidad de red y para qué lo busca. La neutralidad de red es una herramienta, no es un fin, por lo tanto tenemos que ver cuáles herramientas son las que tenemos que utilizar de las existentes para, como lo marca la ley, pues garantizar la calidad de los servicios por un lado, el acceso y la no discriminación tanto desde el punto de vista de el contenido de los datos como desde el punto de vista de la gestión de tráfico, y la privacidad y la ciberseguridad, que es lo que nos va a dar confianza a los nuevos ciudadanos digitales de movernos en esta sociedad digital o en este México 4.0. La siguiente. Entonces, siguiendo con este orden de ideas, pues el primer principio y el que está directamente vinculado con la competencia y con la libertad de expresión es el acceso y la no discriminación, es el primero. En este sentido, si bien se permite la gestión de tráfico, porque como bien se ha dicho, el mismo protocolo de Internet establece que hay distintos tipos de tráfico y lo trata diferente, y es una máquina la que la trata diferente, ahí no interviene una política de censura o una política de preferencia, sino que las mismas redes per se tratan igual a los mismos tipos de tráfico, dígase videos en tiempo real van por un canal que permita que no haya cierta degradación, los correos van por otro que no importa si tienen mayor o menor retardo en tiempo real, las comunicaciones bidireccionales pues son más críticas, y así van el mismo protocolo IP definiendo cómo hace esta diferencia de la red.
En cuanto a las prácticas anticompetitivas en el término de competencia económica, pues encontramos el bloqueo de contenidos y aplicaciones, la priorización de tráfico según un proveedor y dedicar cierta capacidad o mayor capacidad a contenidos y aplicaciones propias, que esta parte es, pues en otro sentido, dar priorización a ciertas, no a cierto tráfico, sino a ciertas aplicaciones. En como ya se ha mencionado, hay en el tipo de herramientas para lograr la neutralidad de la red, pues hay todo un espectro, como ahí se marca, que va desde las regulaciones más laxas para el tema de gestión de tráfico hasta las más estrictas, pero también en esto se mueve en este triángulo que he mencionado de competencia económica, libertad de expresión o libertad de contenido sin discriminación y la parte de confianza o seguridad de los usuarios, y en los tres elementos es en los que se está centrando o en los que se debe centrar esta discusión y este ámbito de la neutralidad de red, que sin duda se están tomando en cuenta en esta preparación de los lineamientos que se pondrán a consulta pública. En cuanto a fomentar la confianza de los usuarios, nuestro segundo principio, ¿cómo se logra? Pues la privacidad de los usuarios, o por lo que muchas veces alguien no participa en esta nueva sociedad digital, es porque tiene miedo, obviamente, a que el Big Brother que lo han mencionado, o este gran ente que nos podría verificar, o inclusive no una gran entidad, sino personas que quieren tener acceso para tomar ventaja y vulnerar nuestra privacidad, y también por la parte de la ciberseguridad, que esa, si bien no es directamente responsable o no es un elemento directamente involucrado en la neutralidad de redes, es el otro gran componente que nos da confianza para podernos mover en esta sociedad digital y poder gozar de este ciberbienestar. En este sentido, pues lo que se busca cuando se ponen políticas como las de la Unión Europea es que exista transparencia en qué es lo que vas a gestionar como el tráfico. Es decir, si vas a hacer esta gestión de tráfico más allá de la propiamente técnica para evitar degradación de la calidad de los servicios, pues la tienes que publicar. ¿Esto qué hace? Pues que el usuario se empodere porque tiene la libertad de elegir si quieres estar con el regulador con el operador, perdón, que te garantiza cierta calidad, pero que puede que te esté gestionando el tráfico y darle preferencia a ciertas aplicaciones, o irte con el operador que no lo tiene, pero que ellos mismos te dicen este es un trade-off o un costo de oportunidad en el que puede que en algunos momentos tengas degradaciones de la calidad de servicio. También estas medidas tienen que ir aplicadas para que en esta gestión de tráfico no se utilicen datos personales o no se tengan acceso a la privacidad, lo cual ha sido un gran debate porque, por ejemplo, para poder gestionar el spam, para que alguien pueda decir que es spam, pues primero tiene que abrir el correo, ¿no? Tienes que saber qué viene ahí para después decir que es spam. Y antes de abrirlo o previo a abrirlo, pues no sabes qué viene y a lo mejor es una comunicación que para ti es confidencial y por lo tanto no quisieras que previamente a que te llegue lo consideren spam y en aras de la gestión del tráfico. Esta parte directamente, entre más lo utilizamos, al igual que hicimos otras cosas como cuando uno empieza a manejar, como cuando uno empieza a ver la tele, como cuando uno empieza a moverse o a viajar a distintos sitios, pues obviamente te trae muchos beneficios, pero también te puede conllevar a riesgos. Y entre más usemos estas tecnologías, pues tenemos mayor exposición, pero también podemos estar mejor preparados. Por ejemplo, podemos ver que a nivel internacional en la OCDE, cuando se les ha preguntado a los usuarios que en los últimos 3 meses cuántos ataques o cuántas experiencias en las que crees que están violando tu privacidad has tenido, pues obviamente Corea, que es de los usuarios más intensivos, es el que tiene las respuestas más altas. Pero esto también da una sensación de que entre más te involucres, pues tienes que tener mayor protección, pero también los mismos asiáticos lo que han dicho es, pues yo quiero que me protejas, pero también quiero libertad, no quiero ser un wall garden como algunos modelos como el chino, donde sí me dejas moverme, pero mientras no me salga de la vallita.
mientras esté dentro, y eso pues también vamos en contra de la libertad. También esta parte lo que se ha visto es, pues por un lado estás sembrando o estás dejando que la oferta sea segura, pero también tienes que hacer que la gente se acerque a esta parte del gobierno digital o de la sociedad digital a través de pues dar abierto, ser transparente, garantizar la privacidad y garantizar la seguridad de las transacciones. Siguiente. El último de los puntos, que no es menos importante, pero como he mencionado son 3, es la calidad de los servicios. La calidad de los servicios, nosotros como usuarios, pues lo que esperamos es que siempre, si se contratan ciertos servicios, tengas cierta experiencia y estás buscando o tienes una expectativa de que vas a tener ciertos servicios, pero a su vez también exiges, con toda razón, pues que no te violen la privacidad, que no abren todos tus correos para saber si tienes spam, que no le den preferencia a una aplicación sobre otra, y llegas a la parte de gestión de tráfico. En toda esta parte de la gestión de tráfico, como ya se ha mencionado, hay la parte meramente técnica, que es la que hay que garantizar que no se está vulnerando, porque si no, no vamos a conseguir nunca que haya calidad de los servicios, y es que se trate igual a los iguales y desigual a los iguales, y que no se aplique una filosofía como se ha querido aplicar en algunas partes del mundo, o como se han relajado, de que hay unos que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, sino que todos tengamos el mismo nivel cuando se trata de asegurar esta calidad de servicio. Entonces, en cuanto a esta gestión, pues la siguiente, por favor. Básicamente lo que se hace es, oye, no voy a bloquear tus contenidos en función de lo que traigas o de lo que quieras expresar, pero sí los contenidos que sean prioritarios pues tienen que ir en el carril o tienen que tener cierta prioridad, y los que sean de prioridad baja pues van a pasar al último. Aquí el tema, y ahí como es que no que los amarillos todos vayan iguales, los verdes todos vayan iguales y los rojos vayan iguales, y no trates diferente a un rojo que al otro. Si llegó primero el rojo, que está hasta abajo, como lo podemos ver, pues va formado primero que si llegó el último, que eso no pasa cuando priorizas cierto tráfico o cuando priorizas cierta aplicación. Finalmente aquí, para buscar dónde nos vamos a encontrar de este triángulo que he mencionado de las 3 y que tienes que encontrar un balance, viene una plataforma común que es, ok, y una vez que tengamos todo esto y que queremos ser parte de esta sociedad digital, ¿quién la va a financiar y de dónde se va a financiar y hacia dónde, hasta qué punto tiene que ser los que usan la carretera, los que tienden la carretera, los que dan servicios que no son propiamente la carretera, pero que tienen que transportarse como puede ser en el mundo virtual, pues todas las que son a través de las OTTs, y en el mundo real, pues todo lo que vaya por mensajería, porque aunque no esté explotando la carretera per se, la necesita para dar sus servicios, pues igual esta parte se tiene que ver quién es el que desarrolla, al igual que se desarrollan las carreteras y al igual que se desarrollan las vías de comunicación, quién es el que desarrolla esta red de redes de nueva generación. Aquí, como se ha mencionado, tenemos las dos visiones de neutralidad de red, la parte de los Estados Unidos, donde básicamente se estuvieron centrando en la administración pasada en considerar a los ISPs igual que un proveedor de telecomunicaciones, y ahora mismo lo que se está planteando es que sí, en esta filosofía de tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes, permitirles cierta flexibilidad, muy específicamente bajo un argumento de inversión, de que se han parado las inversiones de los ISPs desde que se emitieron estas normas. Por el lado de la Unión Europea, que en su momento fue el gran estandarte del
no priorización y los no fast lane o los no carriles prioritarios, pues después de las nuevas directivas y de esta migración de un mercado único de comunicaciones electrónicas hacia un mercado único de un mercado digital, estableció distintos tipos de servicios, pero básicamente la gran innovación o la gran expectativa es que existen unas cosas que se llaman servicios especializados, donde efectivamente se permite dar priorización a ciertos servicios, siempre y cuando esté justificado, como puede ser servicios críticos, como puede ser servicios de transporte, como pueden ser servicios de seguridad. Pero lo que nos deja ver este concepto es que no hay una verdad absoluta a través de la neutralidad de red, pero además que bajo distintos esquemas, que pueden ser desde el que tiene ahora mismo Estados Unidos o el europeo o también el asiático, que es una mezcla de dos. Nosotros también en México necesitamos tropicalizar y no irnos directamente ciegamente con BEREC ni tampoco con la FCC y ver cuáles son los objetivos que estamos buscando, que están muy claramente definidos en la ley y los cuales tienen que ser compatibles con esta visión que todos creo que coincidimos en que México tiene que llegar a esta revolución 4.0 reconociéndose como un país emergente y en desarrollo, donde las inversiones pues conllevan riesgos, pero que también estas inversiones nos traerán más beneficios o se multiplicarán por varias veces una vez estemos inmersos en esta nueva sociedad 4.0. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias, comisionado Robles. El senador Flores tuvo que retirarse para acudir a una reunión de la Junta de Coordinación Política. Nos dice que en un momento más regresa, pero para no interrumpir el programa y seguir avanzando, pues daría la palabra a Pablo, a Luis Fernando y al propio comisionado para hacer comentarios sobre lo mismo que se ha ido comentando. Pablo, por favor. Muchísimas gracias. Creo que coincidimos en muchas cosas, cosa que en esta discusión de neutralidad de red no siempre es fácil. Yo sí quisiera, un poco en la línea que iniciaba el senador Zoe Robledo, de referencias a la antigüedad y a la Biblioteca de Alejandría. Hay una máxima de la filosofía griega que dice que no podemos ser tan pretenciosos como para pensar que podemos arreglar las cosas mejor que el tiempo. Yo pienso que ese debe ser el enfoque de la regulación de neutralidad de red. Entonces, si existe un contexto en el que existe libre competencia entre todos esos actores del ecosistema digital y podemos competir unos con otros, creo que eso es francamente positivo. Entonces, la regulación lo que debe garantizar es que existen las mismas condiciones para todos los participantes. De nuevo, los mismos servicios deben tener las mismas reglas. Y luego, quiero subrayar otra de las cosas que se han dicho, que también es uno de los principios que recoge la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, esa libre elección. Creo que es importante dar la libertad a los usuarios para que los usuarios elijan lo que más les conviene. Siempre, por supuesto, en un contexto en el que se garantice la transparencia, la privacidad de los usuarios, la protección de sus datos personales. Si se garantiza esa transparencia, esas ofertas comerciales, digamos, limpias, en las que todos podamos ofertar lo que consideremos, ya digo, en condiciones de transparencia, esos son los dos principios fundamentales, es decir, igualdad de condiciones para todos los participantes del ecosistema y dar la libertad para que los usuarios pues elijan lo que más les interesa. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Luis Fernando, si quisieras hacer algún comentario en réplica. Sí, comentario final.
Empezando por el tema de privacidad, ¿no? Ahí también solamente apuntando la necesidad de que haya mucho cuidado en los lineamientos, en que se contemple el tema de privacidad, que incluso se haga partícipe a los organismos de protección de datos personales en el país para opinar al respecto, porque claramente, por ejemplo, el caso de spam no necesariamente tiene uno que abrir los paquetes para bloquear spam, sino que se identifican los puertos desde los cuales se envían típicamente estos mensajes y no se ha requerido utilizar tecnologías como de inspección profunda de paquetes para lo mismo. Creo que sería muy complicado desde el punto de vista constitucional y legal permitir desde la regulación la utilización de tecnologías como la inspección profunda de paquetes indiscriminada, ¿no? Y apuntar que en este sentido el tema de transparencia claramente es muy importante, pero no es suficiente. No es suficiente con que la gente sepa cómo es que las empresas gestionan el tráfico o ni siquiera eso, cómo piensan gestionar el tráfico. Ni resuelve el problema de las injusticias que pueden cometerse en contra de los usuarios. No me sirve mucho y mi libertad no es una libertad real si todos los empresas de telecomunicaciones ofrecen servicios acotados a Internet. Claramente, esto de que Internet no está regulado es un mito, ¿no? Está regulado, si no es por el Estado, es por las empresas. Cuando entramos a Google o a Twitter o a Facebook hay unos términos de uso que si tú no incumples hay sanciones, etcétera. Tu conducta en Internet está afectada sin duda por reglas que ponen los participantes. Entonces, la regulación existe, tanto por parte del Estado como por parte de las empresas. Y la dicotomía entre regulación o no regulación es falsa, ¿no? Hay regulación. ¿Qué regulación es la que se debe buscar? Tanto la regulación privada a través de los términos de uso como la regulación pública a través de intervenciones como la protección del principio de neutralidad de la red en la ley, tienen que atender a maximizar el ejercicio de los derechos. Si esas regulaciones atienden a maximizar el ejercicio de los derechos, son regulaciones positivas. Si son regulaciones que están orientadas a beneficiar, digamos, por ejemplo, beneficiar políticamente, permitiendo la censura desde el Estado, son negativas. O la supuesta libertad, como mencionaba el senador Robledo, de proteger la libertad de las empresas de Internet y las empresas de telecomunicaciones para tomar las decisiones que quieran y dejar en total indefensión al consumidor, pues claramente esas son ausencias de regulación que son problemáticas. Entonces, no basta con que haya transparencia, con que haya privacidad y que luego las empresas hagan lo que quieran con sus usuarios y el Estado se queda ahí viendo, ¿no? Creo que eso es problemático y de ahí parte la obligación legal o la razón por la cual se estableció como obligación legal la protección de la neutralidad de la red, porque es importante. Como en muchos mercados, para eso existen los órganos de competencia, porque ese argumento que decía Pablo ya raya un poco en lo libertario, ¿no? Y ya, bueno, esos son problemas ya filosóficos más complicados, ¿no? Ahí es un problema con la Constitución, con la filosofía del Estado, ya más complicada. Pero creo que claramente el Estado tiene un rol, y es un rol de protección al usuario frente al poder que pueden ejercer tanto empresas de telecomunicaciones como empresas de Internet también, ¿no? En el caso de neutralidad de la red es una obligación que creo le toca al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene que también consensar y digamos, permitir la opinión de otros órganos reguladores, como el INAI, como la COFESE, por los impactos que puede tener en los ámbitos de competencia de esos órganos constitucionales autónomos. Pero sí, a mí me causa mucho ruido que se trate de equiparar las empresas de Internet con las empresas de telecomunicaciones y asumir que el regulador de telecomunicaciones es el que tiene que regular los problemas de competencia que hay en los servicios de Internet. Creo que eso es lo que se tendrá que discutir con mucho mayor detalle y menos asumir que esa es una obligación que se tiene que colmar con la regulación de neutralidad de la red. Entonces, solamente reiterar. Es importantísimo, sí, la privacidad, por supuesto que la transparencia, pero no es suficiente. Y ahí es bien importante que los lineamientos también, en los lineamientos el propio instituto se dote de herramientas para verificar que lo que va a aprobar y las reglas que va a aprobar se van a cumplir.
Porque de nada serviría que hay unos lineamientos, como ahorita tenemos la ley, está muy bonita la ley, sin lineamientos, y las empresas de telecomunicaciones están ofreciendo, están discriminando y están haciendo prácticas que desde nuestro punto de vista claramente son violatorias de la neutralidad de la red, pero como no hay lineamientos, no hay sanciones, no hay forma de atender esos problemas. Sería muy lamentable que los lineamientos no tuvieran herramientas dotadas al propio regulador para verificar cosas que son muy complicadas. Ahí se mencionaba una gráfica sobre la percepción de haber sido sujeto de violaciones a la privacidad. Pues una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que es, ¿no? La detección de vulneraciones a la privacidad es muy complicada. Es algo que hace muy complicado, por ejemplo, desde la sociedad civil investigarlo y hacer algo al respecto, es porque es difícil detectarlo. Tú no sabes que estás siendo afectado en tu privacidad necesariamente, sobre todo a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Igualmente, hay ciertas prácticas anticompetitivas, violatorias del principio de neutralidad de la red, por ejemplo, el throttling, ¿no? la degradación de Internet, que son difíciles de detectar, que el regulado, la empresa de telecomunicaciones puede aducir, no, es que había una congestión, ¿no? Y la posibilidad de diferenciar entre congestión y entre un throttling deliberado, una degradación deliberada del tráfico con otros fines, no es tan sencilla de verificar por parte del usuario. Por eso es que es importante que el instituto tenga y se dote de herramientas para poder verificar que estos principios verdaderamente se cumplen y no dejar solamente al usuario en la indefensión de pues adivinar si Netflix está lento porque hay congestión o porque la empresa de telecomunicaciones le está bajando, está cerrando la llave a Netflix para que mejor uses otro servicio, uses Blim o uses Claro TV, etcétera, ¿no? Pues bueno, lo último que digo es muy importante que orientemos la regulación a proteger el ecosistema que ha permitido que Internet sea o prometa ser una herramienta que maximice el ejercicio de derechos y maximice las posibilidades democráticas de este medio. Y para eso es indispensable que la regulación y los lineamientos, que espero salgan pronto, la consulta pública, por supuesto, primero, en el caso del IFT, se hagan garantizando que Internet no tenga cadeneros. Si tiene cadeneros, y los cadeneros pueden ser tanto la empresa de telecomunicaciones como la empresa de Internet, aunque eso creo que le toca a otros órganos, tenemos como sociedad que garantizar que Internet sea el espacio más libre posible, y eso implica que ni el Estado pueda controlar de manera injustificada lo que pasa en Internet, pero tampoco las empresas de telecomunicaciones, pero tampoco los gigantes y los monopolios en Internet. Y en eso hay un rol que tienen que jugar tanto Estado como empresas como sociedad. Y ojalá avancemos en ese sentido y pronto tengamos una regulación y los lineamientos, y que la verdad no tomemos como un insumo positivo lo que está a punto de pasar en los Estados Unidos, que es un regulador de telecomunicaciones controlado por Trump, va a cercenar probablemente ya a absolutamente acabar con el principio de neutralidad de la red. Sería, creo que, muy malo que nuestro regulador observe lo que va a hacer esta FCC de Trump como un modelo a lo que tenemos que hacer acá. Creo que claramente lo que hizo BEREC es mucho más importante. Por supuesto que hay cosas que se tienen que adecuar, pero creo que tomar como ejemplo, como modelo, lo que está a punto de pasar en la FCC sería un precedente muy lamentable. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Para concluir esta mesa, y hasta por alusiones personales, tiene el uso de la palabra el doctor Arturo Robles. Muchas gracias, senador. Efectivamente, como lo hemos visto, hay distintas visiones y distintas formas de lograr los mismos objetivos utilizando estas herramientas y filosofía que hemos denominado neutralidad de red como un todo. En este sentido, yo coincido y creo que todos estamos bajo la misma perspectiva, aunque obviamente cada agente pues defiende sus intereses legítimos, y nosotros como Estado efectivamente tenemos la obligación de proveer este estado de confianza para los usuarios de Internet, que al final es para lo que todo está dedicado. Los operadores quieren dar servicios para que los usuarios se integren a esta sociedad digital. Los reguladores queremos poner condiciones estables para que haya confianza por parte de los usuarios y estén
presentes. Las asociaciones civiles tienen un papel fundamental en vigilar que en esta atribución tanto de sector privado, de sector público y en su caso también de un tercer sector que es el social, pues se defiendan todos estos mecanismos en los que, como ha dicho y como se muestra en la gráfica, pues necesitamos lograr este principio de darle confianza, como se ha mencionado, a los usuarios, no solo por la parte de transparencia, de saber qué nos dan y de privacidad de los datos, sino también de tener ciberseguridad, que ese es un tema que, si bien está vinculado, no es propiamente de la neutralidad de red. Por el otro lado, la competencia efectiva, la cual no solo está centrada en el tipo de tráfico que se da, sino también en qué aplicaciones o quiénes son el grupo de interés económico que está en cada uno de estos sitios, en donde también intervienen los usuarios, porque muchas veces los usuarios se han convertido en proveedores, no solo en consumidores, y se toman un doble papel en el cual también tiene que estar involucrada la competencia para evitar que sean desplazados por parte de los que ya están en el presente, y obviamente la competencia económica, pues lo que permite en condiciones idóneas es que continúe esta inversión, la cual es necesaria e indispensable para cumplir con las expectativas de los usuarios, que, como aquí se ha mencionado, pues lo que buscan es que, por un lado, no haya intervención en favor de un grupo de interés económico, de cierto contenido, de cierta ideología, y que por el otro lado también sientan la confianza de que no serán vulnerados en su privacidad o en sus propios integridad digital a través de una protección de ciberseguridad. Y por el otro lado es cómo garantizamos la calidad, permitiendo esta calidad o gestión de tráfico, pero sin entrar a ser invasivos, no solo de la privacidad, sino también de que los tráficos iguales se gestionen de la misma forma que los tráficos que tienen menor prioridad, porque si no tampoco podemos tener esto que estamos buscando. Finalmente, y ahí retomando la parte de los lineamientos, como saben, es y como lo he dicho, este es un tema que se seguirá debatiendo en los próximos años, y ahí sin un intento de justificar por qué se han retrasado, lo que sí puedo decir es que desde hace 6 meses que entré al Pleno hemos estado revisando y hemos actualizado no solo estas visiones, sino también hemos incluido esta otra parte de lo que llamamos ciberbienestar o sociedad digital, en la que estamos poniendo como meta principal la inclusión de todos los usuarios, los usuarios y hasta el momento los no usuarios, o de toda la población en esta México 4.0, en el cual estamos convencidos de que se necesita una visión multipartita. Por lo tanto, no solo por la ley, sino por esta filosofía o esta interés de contar con todos, vamos próximamente a lanzar esta consulta pública, en la cual los invito a todos a participar. Y previamente, si tienen específicamente comentarios, esos estamos abiertos, todo el mundo tiene acceso a la página de internet donde está en el correo de todos los comisionados, los cuales, si bien no nos podemos pronunciar previamente a una votación, lo que sí podemos es decir cuáles son los principios a los cuales nos atendremos. Y finalmente, entendiendo esta preocupación que si bien no está reglamentada, pero sí está legislada la neutralidad de la red, y lo que tienen la iniciativa privada es ciertas políticas de gestión y de manejo de los datos, aunque no esté en unas reglas o en una ley, nosotros estamos comprometidos en ya sacar
estos lineamientos, los cuales, insisto, sin ser una justificación, han sido actualizados y los cuales, como se mostró en la parte de espectro, no estamos buscando ni parecernos a Estados Unidos ni parecernos a la Unión Europea, inclusive no nos queremos parecer a los asiáticos, sino que estamos viendo bajo las realidades de México cómo se debe de adaptar cada una. En mi experiencia, que básicamente he estado no solo en México, sino también en empresas americanas y en reguladores europeos, pues lo que sí hemos detectado es que intentar poner soluciones para problemas que no son nuestros no es una buena solución. Al contrario, tenemos que poner nuestras soluciones para problemas que sí son nuestros y que estén adecuados al nuevo entorno digital, específicamente al de México. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias, comisionado. Senador Flores, si quiere hacer uso de la palabra para algunos comentarios y para cerrar ya esta parte de la mesa. Sí, bueno, muy brevemente yo les ofrezco una disculpa, pero tuve que salir a una reunión de la Junta de Coordinación, tuve que representar a mi partido ahí y era imperativo que estuviera. Muy brevemente, creo que más o menos lo esbocé en mi intervención inicial. Este tema de la neutralidad de la red pues es un tema muy complejo que, como decía yo, el propio Estados Unidos no ha terminado de resolver, lo resolvieron de una forma en la administración del presidente Obama y hoy o esta semana el presidente del órgano regulador propuso unas modificaciones a esa regulación que se discutirán en aproximadamente 3 semanas, que modifican sustancialmente lo que se había establecido en la época de Obama, que básicamente ahí lo que habían establecido era considerar al servicio de acceso a Internet como un servicio, dejarlo de considerar como un servicio de información para considerarlo como un servicio de telecomunicaciones que debe estar sujeto a regulación. Entonces, los cambios aparentemente regresan el servicio de acceso a Internet a este concepto de ser un servicio de información que no requiere ningún, quizá decirlo de alguna forma, una intromisión regulatoria. Eso tiene implicaciones importantes porque aparentemente va dirigido a permitir que en el ecosistema de Internet existan estas prácticas de pagar por priorización de tráfico, por ejemplo, que son temas que lamentablemente no se han podido resolver. Hay una aspiración y es un objetivo de todos los países de promover los derechos humanos. El derecho de acceso a Internet, en el caso de nuestro país, pues es un derecho ya consagrado en la Constitución. Lamentablemente, algunos de estos derechos luego entran en conflicto con la forma en la que se van a materializar, que es cómo lograr que exista una infraestructura vasta, capaz, suficiente, que permita que ese derecho se pueda materializar de manera eficaz. Entonces, yo espero que este debate que habrá en su momento en el ámbito del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que estoy seguro que, me imagino que ya habló de eso el comisionado, de alguna consulta pública que seguramente habrá, pues será una gran oportunidad para que se pueda dar este debate profundo y serio sobre